Todo está conectado. Las relaciones del Estado con el narco, la corrupción en el sistema político, la intervención extranjera, el monopolio Televisa, TV Azteca, el caso Ayotzinapa, la sombra del caudillo, videoteca de Capulina, la caída del sistema en el 88, el incendio de la guardería ABC, narcosatanismo, los restos de los niños héroes, fantasmas del metro, el asesinato de Paco Stanley, EZLN, el caso Polet, el revisionismo histórico, el porfiriato y la revolución, la alianza México-Centroamérica. Todo está conectado. Los tratados de Bucareli, 1148 AXHE, golpe de estado de Juan Almazán, sinarquismo, rifle Mondragón, el CISEN, Grupo Atlacomulco, Cofradía de la Mano Caída, Norberto Rivera Carrera, espiritismo maderista, Marcial Maciel, la Feria de Chapultepec, Luis Cabrera Lobato, Nexium, homicidio del hermano de AMLO, los demonios del Edén, el Yunque, el documental Kilómetro 31. Todo está conectado. Colosio recibió un segundo disparo en el vientre. Sergio Ramos, masonería, AMLO y la zoofilia, la sirvienta de Salinas, chupacabras, la Santa Muerte, población real de Yanga, frontera con Francia, depresión severa de Vicente Fox, leche irradiada de Conasupo, simpatía de Vasconcelos con el NSDAP, atentado contra Jenny Rivera, camisas doradas, Andrea Amare Liarsi, búnkeres en cerros, la luz del mundo, revisionismo histórico, el virreinato e independencia, Isla Bermeja. Todo está conectado. Conflicto México-Guatemala, Erika Peña Cruz, casos de canibalismo en el metro, el rey de la mezclilla, ley fintech, suicidio de Garza Sada, cartel DEA. La Liga Comunista 23 de septiembre era controlada por el PRI. Neobernardismo, contratos de Monsanto. Artículo 65. Justo Armas. Oshi Atoko. La epidemia H1N1 fue falsa. Tomás Alva Edison es mexicano. Pene momificado de Juárez. Cierre del Canal 5. 91.3 AM. Todo está conectado. El águila negra, en Cuba. No hay incesto entre norteños. Secuestro del jefe Diego. Odinismo. El subcomandante Marcos es un actor. Agentes 10B. FCE. Litempo. Fast and Furious no ocurrió. Censura de Sailor Moon. No hay 333. Quetzalcóatl igual a vikingos. Muerte de Juan Ramón Sáenz. Golpe al Excelsior. Donkey Shows. La ley marítima. Cártel de Chicxulub. El Teletón es una subasta de niños. Juan Jesús Posadas Ocampos. Todo está conectado. Apariciones en Kitsania. Chester Chetos y Cricri. Televisa es dueña de Sexmex, paranoica colectiva de La Llorona, La Zona del Silencio, verdadero caso Cañitas, Trotsky huyó a Perú, incidente Coyame, bóvedas de Salinas, columpio de Ana Erika, incidente de los Pitufos, películas snuff de Tijuana, premoniciones de Carlota, red de brujas, Lázaro Cárdenas es nieto de Washington. El IMSS es una dependencia de Planet Parenthood. Anuncios de AA en el metro. Todo está conectado. Guerrero de los 90s. Desapariciones de lagos. Extinción programada de la vaquita. El gobierno mezcló víctimas de tortura con los muertos por el sismo de 1985. Galletas Emperador. Sacrificio de vagabundos. Verdadera brujería.
Los mayas son refugiados de Troya. OVNIs en el Popocatépetl. Primarias construidas sobre cementerios. OXXO igual Cemex. Fabulojos. Juego legal. Ataúdes debajo de puentes. Solo el 30% del crimen es real. Ultracontrol. Todo está conectado. Las Poquianchis, la Chaneca, Suchang y los Olmecas. Verdadera masonería. Cemex. Incidente de la planta Anaversa. Joan Sebastián era el mayor narco en su momento. Santos paganos. Estados autónomos. La obra censurada del Dr. Atl sobre los judíos. Ningún caudillo de la revolución murió en guerra. Declaraciones de Henry Lee Lucas. Incidente nuclear en Sudáfrica. Acapulco Kids. Principios científicos de Tonali. Movilización militar de febrero 2013. El posclásico no ocurrió. Derecho de réplica. Todo está conectado. 78 prefecturas, 3 capitanías. Claves de Cricri. La capital de México es Alabama. Pedro Infante murió en el 78. Honduras controla Chiapas. Nahualismo. El presidente Apache. Revisionismo final. México fue fundado en 1634. Autonomía de la UNAM. Yolo Camotes es John Titor. María Lucía Esparza Algarroba. Chapultepec. El Pípila cargaba el arca de la alianza. Iturbide pactó con Hidalgo. Mussolini es bisnieto de Benito Juárez. No hay elecciones. Banamex no tiene ventanas. La Constitución Negra. Ciudad de los Deportes. Ritual. Todo está conectado. El podcast de memes necesita tu ayuda. Puedes apoyar este proyecto en Patreon con una mensualidad que te dará muchas recompensas exclusivas, así como una camiseta oficial de Somos. Apoya este podcast. Incluso hay cantidades con las cuales puedes hacer que desaparezca por siempre este proyecto. Más información en la descripción. Muy bien, pues hoy vamos a este episodio del podcast de memes con Javier Gutiérrez y vamos a hablar sobre la confusión. Espero disfruten mucho este episodio, está muy interesante, muy bueno y pues vamos, adiós. Me siento confundido y esa es la puerta a clarificar mi interior. La confusión es un sendero de claridad. Vivimos confundidos en una velocidad que propicia ese estado. Un murciélago polinizador de mangos intervino en la humanidad como un heroinómano. Le puso bozal y lo encerró en su cuarto a que pensaran en sus acciones. Gracias, ratón ciego. El sacrificio masivo de vidas cambió de énfasis. De un momento a otro nos convertimos en ratones ciegos voladores, de vuelta a la intuición básica. La ecolocalización en redes sociales, noticias, amigos y familia. Mientras más absoluto y total el control que el sistema económico establece, más frágil se vuelve el sistema mismo en sus engranajes más básicos. ¿Qué medidas tomará la OMS en pos de resolver esta situación? Bombardear el mercado de Sonora y quemar vivos a los quetzales y jaguares ahí encerrados. Bombardear China, matar a todos los animales y hacer carne aséptica de probeta para siempre. Matar todo lo infeccioso, buscar culpa y quizás hacer un negocio.
lo que está en medio del chino y el murciélago. La sopa. Ahí es donde se pronuncia la diferencia. Algo en mí se siente bien de las venganzas animales. Tillicum se regocija, así como los cadáveres de tigres bajo Mols en Estados Unidos. Siempre fue fácil para los animales matarnos. La confusión es la claridad. Solo se necesitaba tiempo para ver hacia adentro, para pensar mientras se come un consomé de pollo. Es hora de cambios en la mentalidad de manera drástica. El valor del medio ambiente, el fin de lo desechable. Revertir de una vez por todas los impulsos del consumismo exagerado, de la acumulación. Es hora de voltear a ver a los ojos a la familia y amigos como los animales de granja se ven a los ojos diario. La confusión trae claridad, como olas incesantes, que se intentan callar con videojuegos o reality shows, quizá con pornografía cada vez más dura. La confusión trae claridad como las hojas que barre el viento. Ejercicio, cultivar un talento, leer, virtuosismo, aumentar mi valor como cuando todo esto pase y vuelva a arrancar la máquina de fuego, sangre, metal, crueldad, inmediatez y robots. Quizá los robots puedan ser lo más útil si tienen una intención de creación trascendental, pero no la tienen porque hasta ahora no pueden experimentar compasión, los animales sí. Quizá la utilidad de los robots es esa, que no muerden y no experimentan compasión. Insanity, descargarme, desestresarme, ansiolíticos, serotonina. No perder el tiempo y mucho menos su representación en dinero. Es un problema de la concepción sistemática de la vida. Explotó la coladera y ahora todos somos serpientes que cuando platican escupen veneno de muerte. Baba que asfixia. Ojos saltones desorbitados, manos moradas, tos de perro, así de vulnerables en realidad siempre hemos sido. La confusión es el estado germinal, hacerse cargo de la propia confusión y voltear a ver a los ojos el mismo problema. Si uno no se hace cargo de su confusión y no profundiza en ella, es entonces un capital de manipulación y un capital de la política. Entrar en la confusión es entrar al conocimiento más directo de uno mismo y del mundo, es entrar en uno mismo y a la dimensión germinal de la creación cultural. Este es el podcast de memes sobre la confusión. Yo soy Javier Gutiérrez. Hola Javier, muchas gracias por ese poema que sí realmente es, bueno, a mí yo sí lo relaciono mucho justo con todo esto, ¿no? Y también se ve ahí un poco esas imágenes recientes, ¿no? De estos últimos meses o semanas de encierro. O tú más bien cuéntame sobre el poema en sí. Pues en realidad este como texto fue como una especie de arranque. Más bien es un texto que tiene más bien que ver con una descarga, porque los primeros días que empezó como toda la situación de esta, o sea, de la cuarentena, yo me fui a vivir con mi abuela como literalmente 40 días completos, como a cuidar a una señora de 85 años. Y eso como que me hizo replantearme como muchísimas cosas sobre mi quehacer, sobre como la relación que tengo como con las otras personas y cómo acomodar toda esta situación a la creación. Ese fue el contexto bajo el cual como escribí esto, pero esto en realidad ya tiene como un tiempo. Ahorita ya empiezo a sentir el texto un poco lejano, okay. Pero detonó esta reflexión en torno a cuál es el papel de la confusión en la creación. Sí, y por ejemplo mencionas de que viene más bien de otro encierro que sufriste, que viviste antes, ¿no? De este otro que estamos... Pues no. al año. Pero dices que era porque te fuiste a cuidar a tu abuela. No, es que lo que pasó es que más bien cuando empezó esto, mi abuela vivía sola, pero todo el tiempo estaba entrando y saliendo gente de su casa, entonces era como una situación muy, muy, muy particular. Pero justo ese flujo de entrada y salida de gente lo hacía un lugar súper vulnerable de contagio. Entonces, como que hablé como con toda mi familia y todos platicamos y fue como, bueno, pues a la verga, yo me puedo ir a quedar como 40 días y en realidad fue una experiencia impresionante. Ok. Sí, suena así. Y te iba a decir... súper intenso, la neta. ¿Y qué crees que en tu caso, por ejemplo, fue lo
lo que propició a que lo quizás sintetizaras en Confusión? Creo que fue como darte cuenta de cómo... Era algo que platicaba el otro día con David Miramontes, que era eso, como cómo de repente todos traían una narrativa y una forma de vida muy particular como en sus propias vidas, y de repente fue como si empezara una película y todos reaccionaran a una misma situación. Okay. Y siento que esa cosa de poner a todas las personas en una misma situación y ver cómo actúa cada una de esas personas, como que me dio mucha claridad en verme a mí mismo. Sí, ¿no? Entiendo que es como esta narrativa se hizo muy general ya para todos y todos, como dices, empezamos a quizás jugar el mismo juego, ¿no? O bajo las mismas reglas. Se alinearon quizás esas narrativas y quizás fue en lo que te reflejaste, es lo que mencionas. Como sí, fue bueno, más fácil reflejarse al parecer. Sí, y decíamos esto, que era como que si ahora todos estuvieran como viviendo en una película, porque antes como que no había una trama compartida y ahorita como que el plot es el mismo, ¿sabes? Sí, exacto, o sea, cada quien... Había veces que cada quien traía su propio interés y ahora sí como que... Quizás también, obviamente todavía seguimos teniendo nuestros propios planes, pero ya se rigen justo bajo estas reglas más similares, que es en sí la muerte, ¿no? Tal cual. Sí, exacto. Ya la supervivencia quedó primero en eso y cada quien la aborda desde lo que puede. Y como eso persona, a ti como creativo... Ajá, dime, perdón. Como creativo, ¿cómo lo lograste adaptar a tu proceso creativo y proceso como artista en este caso? Justo creo que fue como estar con mi abuela y estar con una persona en la cual como que no le preocupaba la muerte, porque todos los días como contemplaba y convivía la presencia de la muerte. Como que realmente siento que fue paradójico. Al final quien entendió cosas sobre la muerte fui yo estando con ella. Claro, sí. Y eso como que pues sí me hizo como llegar a esta cosa de preguntarme cosas más profundas sobre lo que estaba haciendo. Y también como esta cosa de la situación actual que vive como las plataformas y como la convivencia, de cómo funcionaban hace 3 meses los espacios culturales, que ha sido como parte de mucho de lo que yo he hecho y en lo que me he involucrado profesionalmente, que es como trabajar en espacios culturales y un poco estar en ese ámbito. Y siento que ahorita esa misma necesidad continúa, igual que otra necesidad súper importante, que es la necesidad de vida nocturna y desfogue y socialización y ver gente y socializar. Esas dos cosas no han desaparecido, sino más bien en este momento tienen que encontrar sus lugares donde residir. Sí. En todas estas cosas siento que esta situación como que me llevó a un punto de confusión importante y de ahí encontré como esas o sea, como esas cosas. Y creo que es similar, o sea, llevándolo un poco más a este tema de en torno a los memes y a la comunicación que tiene que ver como en redes sociales, me parece que tiene mucho que ver como con cómo uno es estando en internet, ¿sabes? Como ese estado de confusión de ir viendo y un poco, bueno, yo lo vivo como más una experiencia detectivesca, darme cuenta de desde dónde hablan las cuentas y para qué hablan las cuentas y qué buscan esas cuentas. Sí, eso. Y básicamente esta confusión, pues, como dices, te despertó estas preguntas que no te has hecho en general. Yo creo que así nos pasó un poco a todos, ¿no? Como que sí es ¿cómo se le llama? Como una forma de un despertar, ¿no? De cierta forma. Sí, o sea, creo que o sea, para ti, ¿cómo ha sido? O sea, tú has llegado Por ejemplo,
güey, sé que estoy súper confundido ahorita. Y sobre todo, otra cosa importante es cómo lidias en ese momento de confusión drástica, ¿sabes? Porque es un poco como... Saberte confundido es una cosa muy dura. O sea, Pues como... que justo se necesita estar consciente de ese estado de conciencia, tal cual vaya la redundancia, pero pues yo creo que hay mucha gente que lo está y no está consciente de eso, pero lo que voy es, que iba a mencionar era que pues definitivamente es como, por ejemplo, la narrativa me recuerda a esto de que quizás el universo es una simulación, un videojuego, ¿no? Y entonces esa otra relación, y ahorita en lugar entra un tema que me estabas ya mencionando antes de comenzar a grabar, pero la analogía de la simulación me recuerda pues al videojuego, y luego como en los videojuegos hay unas como teorías también de supervivencia del más fuerte, ¿no? Por ejemplo, no sé si has jugado Fortnite, pero como esta ola, ¿no? La ola que te va llevando al centro. Y entonces, sí, claro, como si este coronavirus fuera una prueba así, y quien no sobrevive, pues pasa al siguiente nivel o gana algo, ¿no? Y a lo que iba con este tipo de analogías es que me hizo recordar a alguien que mencionabas hace unos minutos antes de grabar, a Zizek, que hace como mucho estas comparativas con películas y con videojuegos y así de filosofía, ¿no? De la vida. Entonces, pues yo creo que de una forma u otra sí es una prueba en general para las personas, crean o no en la simulación. Y por ejemplo, pues obviamente es una prueba de vida, o sea, ya ves que se están quizás, o murieron más bien. El cielo tiene nuevos angelitos. Murieron personas que eran, no sé, diabéticas o con hipertensión, cosas así. Y pues esa fue como una prueba muy obvia, ¿no? Si te adaptas o si estás apto para esta prueba, pues sobrevives. Pero también yo creo que va a ser para después una económica, ¿no? De cómo se adapta. Tienen pruebas, yo creo que mucho más duras. Creo que no es tan determinante el hecho de que si alguien tiene población vulnerable, sino creo que... Pero digamos que esa es la primera, ¿no? De esta actualización del videojuego. Y luego como otra que mencionabas, pues cómo la industria se tiene que adaptar o morir, ¿no? Como decías, la creativa, los conciertos y todo eso. También ese es otro tipo de prueba. Y yo creo que pues la confusión es la primordial en cualquiera de los campos, ¿no? Cómo primero superas este duelo, que vi que la otra vez una psicóloga lo llamaba así, ¿no? Como que todos estamos en un duelo mundial. Ajá. Sí, se están reinventando todas las plataformas y yo francamente creo que va a suceder como una especie de extinción, o sea, va a ser una extinción, pero creo que esto va a ser bueno para el arte en sí mismo, o sea, no para las plataformas artísticas, eso, sino siento que para el contenido más profundo, porque siento porque va a haber preguntas nuevas, preguntas muy profundas, el individuo se va a volver a reencontrar consigo mismo y creo que va a haber muy buen arte. Yo también tengo un poco ese pensamiento, ese coincido contigo, que también algo que es muy necesario de esta como portal que estamos atravesando es justo que es un tiempo que yo creo que es súper necesario si quieres realmente pasar bien esta prueba que llamaba, es mirar hacia adentro, ¿no? Como autorreflexión, autoanálisis y todo eso. Yo creo que sí. Me llamó mucho cuestionamientos y así. Me llamó mucho la atención esto que dijiste sobre la simulación y como esta cosa de las pruebas y pensarlo más como sí, quien va identificando más lo que tiene que hacer en el entorno va a sobrevivir. Porque justo ayer vi en la noche Matrix 1. Es de las mejores, ¿no? No, sí, es un monumento. Las 3, o de toda la saga, ya ves que también está Animatrix y así, pero yo creo que esa es muy buena, definitivamente. Sí, y pues sí, como esta cosa de la simulación es muy fuerte y yo creo que va a ser todavía más abrumadora. Yo creo que cómo nos vamos a compenetrar con la idea de simulación, porque pues la tendencia es que ahora muchísimos trabajos y
de la convivencia, como de justo ver a gente más allá de la gente que ves, donde sea que te hayas quedado en tu estructura de vida, como con tus roomies o con tu familia o lo que sea, va a ser a través de esto, de la virtualidad, como de estoy contigo, pero mediado por esta presencia virtual, y como esa cosa de la simulación sí creo que se va a pronunciar, como cómo nos queremos presentar en redes sociales, cómo convivimos en una plataforma, en una conferencia. Güey, ¿y ya viste el tráiler o el anuncio de la Matrix que va a salir otro año, la 4? No mames, ¿vas a ver una cuarta? No sabía. No mames, güey, ve el anuncio ese, güey. Ya salió un como teaser de 4 minutos. Verga, lo voy a ver. Está muy cabrón porque justo... No voy a hacer spoilers, güey, la verdad. Es que sí va a ser como una especie de spoiler, pero va mucho con eso que acabas de mencionar, güey. Ahorita lo ves. Está muy simple, güey, como que realmente no revela nada, pero sí está bueno. Es una referencia justo a las películas anteriores, obviamente. No. Pero sí, yo creo que también se va a pronunciar y también como, por ejemplo, esa virtualidad que mencionas y la forma de contacto que nos vimos obligados, ¿no? También como las llamadas y... Digo, el podcast es en este formato y quizás ya está un poco más acostumbrado a eso, pero hay gente que quizás nunca había tenido tantas videollamadas como ahora. Claro. Y como también quizás muchas personas se dieron cuenta de que no es necesario también quizás estar yendo a la oficina diario o ni siquiera a la escuela, o de cómo la otra vez vi en Saturday Night Live que justo hacen referencia que ahora ya todas, como que al parecer ahí la escuela de Phoenix en Arizona tiene una reputación muy mala, y es porque antes era como o tiene una parte de esa universidad de que es por internet, y de cómo ahora ya todas las universidades de cierta forma son esa universidad, ¿no? Como que no tenía el prestigio antes la educación en línea, que ahora pues todos se tuvieron que adaptar a la educación en línea, ¿no? Quisieron o no sé. Sí, o los trabajos, vi que también se va a adaptar la industria, quizás se dieron cuenta de que se ahorran mucho dinero si no tienen a gente ahí en sus oficinas, igual lo tienen que hacer el trabajo. Claro, antes una compañía tenía que rentar el piso de un edificio, no sé, en el puto World Trade Center o algo así. Ahorita todas las empresas se están dando cuenta de que pueden dejar de rentar eso y la gente va a trabajar incluso más, porque la gente que tiene trabajos tradicionales se vuelve incluso más productiva. Y sí, incluso ahí se van a adaptar quizás hasta en una forma más distópica, ¿no? Como que también un artículo que está leyendo sobre esto, de los trabajos y adaptándose, uno menciona que incluso ni siquiera sería necesario el seguro de vida, ¿no? Por ejemplo, para algunos. Sí, pues desde pagar el internet o pagar la luz o pagar la renta, se vuelven ganancias para las empresas. Sí, claro. Entonces sí va a estar interesante el giro que está dando la narrativa global, ¿no? ¿Y tú entonces en el arte crees que finalmente todo estará bien? Yo creo que ¿Lo ves optimista? Yo creo que este tipo de espacios como podcast o como, sobre todo desde el punto de vista de el tipo de contenido que la plataforma Somos difunde y remarca mucho una cuestión crítica en torno a los medios y a los mismos memes, me parece que son fundamentales y que creo que son como los grandes ganadores, güey. O sea, yo sí creo que es como una cosa súper, súper, súper importante. Sí. Que la cultura no desaparezca, sino migre a las nuevas formas de... No porque yo sea fan de todo esto, yo siempre me he considerado un outsider de la gente del internet, como suelo llamarle a David y amigos que son como muy del internet. Ajá. Pero creo que en este momento la escena cultural se ve como súper forzada, ¿no? También hacia eso. Sí, de sobrevivir. Porque lo más triste sería que desapareciera porque fue una incapacidad de adaptarse. Exacto. Sí va a haber eso que mencionas, yo también creo. O el valor, por ejemplo, que está cobrando también justo el arte digital, que antes, no sé si va a llegar al punto de cobrar eventualmente el mismo valor que una pintura o algo así, pero seguramente ya incrementó su valor como medio
partir de este motivo al que nos vimos, ¿no?, obligados a estar y a consumir, por lo tanto, más digital. Y yo creo que una de las preguntas es ¿qué es el arte digital, ¿no?, también? Sí, eso creo que es una pregunta amplia y creo que se va a reformular mucho. Porque sí, yo en primera no me considero un artista digital, pero sí, mi aproximación, por ejemplo, con la creación digital es que todo es posible y como que siento que está mucho más cercano a la fantasía y al mundo de la imaginación y, o sea, como que me reconforta, porque yo parte de mi carrera como artista la había desarrollado más como en medios tradicionales. Que hacían como todo el tiempo, tienes restricciones para hacer cualquier cosa. Quieres hacer una escultura, ok, es como consigue todos los materiales, luego diseña y ve quién te puede ayudar, dónde, o sea, costos, renta, todo eso. Y siento que ahora que estoy utilizando, por ejemplo, Blender, que es como software de diseño 3D, pues sí, o sea, puedes hacer lo que quieras y es como el mundo de la imaginación y como la colaboración de todas esas comunidades es increíble y como que, no sé, yo estoy en este proceso como de encontrar ese mundo. Sí, es todo un mundo definitivamente que ya lleva un rato, pero yo creo que definitivamente no hay mal momento para empezar a explorar ese mundo y está muy interesante. Por ejemplo, yo creo que también algo de lo que lo puede o no, y otra vez vuelvo, que cobró valor, yo creo, y de cierta forma también cobró legitimidad que antes quizás no tenía. Y pues esa es, yo creo, una diferencia entre un medio artístico de creación y otro, ¿no? Porque pues definitivamente puedes vivir de hacer arte, pero también depende del medio, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del arte tengo entendido que está medio cabrón o difícil vender un video, ¿no? Como que eres artista y grabas video, venderlo como pieza. Tengo entendido que está un poco más difícil que obviamente vender una pintura. Sí, pues claro. Entonces a lo que voy es que le da más legitimidad a un medio artístico que a otro, ¿no? Eso está interesante explorar también. Sí, pues sí, es como, está muy, sí, justo creo que está como literal terremoto en el mundo del arte. Creo que es benéfico porque desarticula muchas cosas que era como, pues sí, ahorita, ¿qué es lo relevante, sabes? Ahorita lo relevante son las plataformas que siguen sosteniendo una conversación y una cosa cultural. Yo creo que eso es lo que yo creo, sobre todo las que son críticas, porque también veo mucho que lo que está sucediendo es como o sea, como muchas páginas o muchos agentes culturales que no quieren como bajar el ritmo de la situación y quieren seguir como con este flujo mediático y de presencia, pero en realidad no hay nada de contenido debajo. Y a mí eso es lo que más me frustra. Claro, es que también la oferta cambia, ¿no? No creo que sea la oferta, creo que de por sí... Más bien la demanda, como la necesidad de qué hablar, por ejemplo. Sí, o la demanda de responder a una situación que es como compleja, grave y como que necesita mucho análisis, y creo que es un gran momento como para priorizar la inteligencia y mucha cautela, ¿sabes? En vez de querer seguir fantaseando como que nada ha pasado y seguir teniendo muchísimos, o sea, como esta cosa del aceleracionismo, ¿sabes? Un poco también creo que algo ultra de los resultados a los cuales yo he llegado a partir de esta cosa de estar confundido es como encontrar también que esta desaceleración es súper importante como para tener perspectiva. Es como si el mundo hubiera estado yendo como en un coche en un coche a 300 a 300 kilómetros por hora y de repente alguien puso el freno de mano, ¿sabes? Es que sí te pone a considerar un montón de cosas. Entonces, sí, o sea, como yo creo que algunos agentes culturales que quieren como seguir aparentando que van a 300 kilómetros por hora es como más nocivo que otra cosa. ¿Y en qué tipo de medios lo has visto? No sé, creo que en estas cosas de
ok, vamos a hacer seminarios por solo hacer seminarios ahorita, cosas así, como no, este lugar sigue súper activo, no ha desaparecido, y es como de, no sé. Pues que también gente necesita sobrevivir, ¿no? Y ahí se ve reflejado mucho luego en esa necesidad de generar dinero, ¿no? Por lo tanto, capital. Sí, Pero, sí. pues Sí, obviamente todas las personas se han visto afectadas de una forma u otra en ese aspecto. Pero sí entiendo, también por ejemplo, yo creo que esa misma confusión te hace tomar decisiones así de desesperadas. Como por ejemplo lo he visto un poco de lo que mencionas, no ejemplos tan, o sea, no ese mismo ejemplo, pero me recuerda como la industria de los conciertos, ¿no? Uh-huh. De cómo se están aquí por lo menos en la ciudad adaptando a seguir cobrando, no sé, por Ticketmaster o cosas así, un concierto de música, ¿no? Así como cosas que pasaban en el Plaza Condesa o Auditorio Blackberry, ¿no? Ese tipo de conciertos, como de cierta forma internacionales, pero que los quieren seguir llevando a cabo, pero por internet, ¿no? Como, pues compra mi boleto. Y eso sí, el precio sí ha bajado muchísimo para esos conciertos, no sé. ¿Quién se me ocurre, güey? Artistas medio famosos, no sé, güey. Imagínate de esos raperos mexicanos, ¿no? Travis Scott, ¿no? Hizo uno recién. No, güey, pero más, incluso no, güey. Como más locales, como artistas mexicanos nuevones, güey. No sé si conoces a Sailor Fag o a raperos como... Cosas así, ¿no? Como esos que sí tocan luego en el Plaza Condesa o en el Blackberry. Sí. Pero que quieren seguir llevando conciertos porque obviamente necesitan generar y vivir de eso. Pero te cobran menos, ¿no? Por ejemplo, creo que hay conciertos de ese tipo por internet como a 60 pesos o algo así. Huevo. Como que se tiene que adaptar justo ese también espacios artísticos, ¿no? De una forma u otra. Sí. Por eso yo digo que esa cosa, como que el énfasis yo creo que está en articular plataformas que puedan adecuar esas necesidades que no desaparecieron. Exacto, no desaparecieron. Más no sé. Necesitan esa adaptación. Te decía, justo leí el podcast, bueno, no, escuché el podcast de sobre la magia y me pareció súper chido, como justo este análisis como sobre la imagen y como la repetición y esta cosa de cargar cosas, es como, yo creo que una responsabilidad pues creativa, no sé. ¿Y de qué forma ves esa responsabilidad? Sobre todo en un estado como de crisis, y también como esa era otra cosa que también fue importante que no desarrollé en ese texto de la confusión, pero es como la manipulación como de la confusión. Cuando tú tienes a gente confundida, pues creo que explica muy bien por qué me perturba la frase como nos vino como anillo al dedo que dio el presidente hace como unas 2 o 3 semanas, como en un estado en el cual sabíamos que iba a haber miles y miles de muertos. Que alguien diga eso es como aterrador. Dijo una frase como de, no, pues la pandemia nos vino como anillo al dedo. No mames, no recuerdo eso. Güey, es como ¿A qué se refería, güey? Pues, estaban hablando creo que del sistema de salud, creo. Es que lo que dice, güey, sí entiendo a qué quizás se refería, no sé si a eso se refería o quizás sí es algo más conspiranoico, conspiracional. No, dijo, nos venía como anillo al dedo para afianzar el propósito de la cuarta transformación. Que creo que a lo que se refería, güey, es de que como que los sexenios pasados y a veces lo que se le iba diciendo, ¿no? Que le dejaron un desmadre que ahora está reparando él junto con el pueblo, ¿no? Entonces lo que se refería, según yo, güey, es de que los otros sexenios, güey, lo habían dejado bien jodido el sistema de salud y entonces se vio en esta confusión, güey, o algo así, en esta crisis, en la necesidad de adaptarse, güey, ¿no? Y como se va a ver obligado a mejorar, güey, por todo esto que está pasando. Entonces, como que, según yo, eso me refería, güey. Sin duda va a haber cambios radicales. Y que va a dejar más fuerte el sector salud y así, yo creo que a eso se refería, güey. No sé, la verdad no me tocó escuchar eso que dices tú. Pero porque he visto otras entrevistas, güey, creo que a eso se refería. Ok. Y también hay otras conspiraciones, güey. ¿Tú crees en eso?
en todas las teorías de conspiración de que es un arma biológica, el pedo del, o sea, siento que las he escuchado mucho y siento que nadie se las toma en serio, pero todos están al pendiente de la última Exacto. como teoría de conspiración. Me parece más bien como, sí, como algo chistoso, güey, pero sí no deja de ser como que una preocupación. Yo no creo, personalmente. Me gusta más la versión de pensar que el sistema económico de hiperglobalización, aceleracionismo loco y todo esto es mucho más ágil por su misma lógica de estar, o sea, de flujos intensivos. Creo que a mí me causa mucha, como, se me hace una respuesta muy satisfactoria, como que el sistema en sí mismo, por cómo está diseñado, es súper vulnerable a que si de repente hay una mutación en una rata, todo el sistema económico se va a la mierda. Qué locura, güey. Sí, la verdad, yo no creo mucho en las teorías esas, güey. Pero yo creo que algo que pasa y por lo tanto hay tantas teorías de conspiración es porque justo hay una gran confusión, güey. Y la gente quiere como una respuesta, ¿no? De esta confusión, como justo en un duelo pasa, ¿no? Como, ¿por qué a mí, güey? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Como que esa respuesta al por qué luego gente la encuentra en ese tipo de lugares, ¿no? Como teorías de conspiración, aunque para otras personas suena increíble, así como, güey, ¿cómo va a haber sido un alien, no? Para otra gente sí es una respuesta a su confusión, güey. Yo creo que al mismo tiempo, güey, es evidente que sí está sucediendo esta confusión y hay gente que se aprovecha de eso, güey. Y una de las teorías de conspiración es de que fue de cierta forma creada para establecer lo que se conoce como el nuevo orden mundial. Y por eso me acordé de lo que decías de AMLO. Más bien lo de AMLO me recordó pues de una frase así, ¿no? Como nos vino como anillo al dedo, güey. Así como justo lo que necesitábamos para instaurar este nuevo orden mundial. Mierda, sí. Sí. También suena por ahí, pero yo voy más por la respuesta otra que te di, de que más bondadosa, ¿no? ¿Quién sabe, güey? Justo, güey, es que es muy confuso ya con tanta información en internet. La de el nuevo orden mundial, Michelle. Güey, hay unos videos de un güey de Estados Unidos. Sí, te lo paso. De unos güey de Estados Unidos. Periodista, no, ¿cómo se llama? No es periodista. Bueno, sí, creo que es periodista el término. Y tiene como mucho este tipo de investigación que la gente creía que es de lo conspiranoico. Se llama Nick Box, creo que se llama. Ahorita te lo paso. Y el caso es ese, güey, que él dice que es un plan de los Rockefeller, básicamente, y de las élites para tener más control sobre la población, güey. Y que, por ejemplo, esto ya lo tenían planeado desde el 2010. Como las cuarentenas funcionan para instaurar nuevas formas de controlar a la gente, ¿no? Porque después de que pasa una crisis así de este tipo, se usa esta confusión. Hay una teoría, güey, quizás has escuchado la teoría del shock. Sí. Como eso, güey. Entonces, como aprovechar las crisis mundiales para poder tomar más control sobre la gente. Sí, para utilizar esos relevos para instaurar nuevas formas de poder. Porque cuando despiertas del shock como sociedad, ya te metieron un montón de leyes, de normas, de cosas que antes no había. Y todo esto se supone que es por el bien común, ¿no? Así como, güey, por ejemplo, después del 9/11, ¿no? Que hay gente que también cree que es bien conspiracional ese asunto, que fue como el meme de el líquido, la gasolina de aviones no derrite lo estoy traduciendo, ¿no? La gasolina de los aviones no derrite el acero o algo así, como gas beam doesn't melt steel o algo así, creo que es el meme. Y que dicen que justo fue a propósito para fines políticos, ¿no? ¿Y qué pasó después de eso?
lo que pasó es que pues en Estados Unidos se cambiaron mucho las cosas y tomó más control el gobierno, o sea quien haya sido, ¿no? Y después se siguió heredando y ya se instauró y no se ha quitado ni se va a quitar, como Sí, que lo de también, los aeropuertos, güey, ¿no? Que casi hay gente que la desnudan y así. Sí, o creo que en mismo México aquí se puede ver ese fenómeno como muy cabrón, ¿no? Como cuando algo es un estado de excepción, como o sea, el concepto de estado de excepción, que es como súper importante, como en la obra de Mariana Botey y de como varios teóricos. Al menos lo pronuncio todo mal, güey. Es el jet fuel can melt steel beams. Quién sabe qué. Ese, güey. Y justo mencionas esos artistas, pero en sí, ¿por qué lo mencionas? ¿Cómo te lo relacionas a este tipo de...? O sea, lo relaciono mucho con el caso en México, como justo de la guerra del narcotráfico, que tiene que ver como en qué momento tenemos justo más de 10 años en esta situación y cómo, o sea, cuando sucede algo y se vuelve normal, es mucho más difícil regresar al estado anterior, como ahorita, o sea, es el momento de hacer cambios que es mucho más fácil hacerlos en este momento y revertirlos es prácticamente, pues va a ser un trabajo de años. No, es que justo no creo que pase. Ya, como incluso también AMLO lo mencionó y también dije, wow, quizás esta otra teoría tiene sentido. Y de cierta forma sí, ¿no? Porque es comprobable. Pero pues justo que ya no va a ser la misma realidad, güey. O sea, ya es una nueva, como lo mencionó, que ya es un regreso a la nueva realidad. Y de... que por ejemplo dicen que ya con esto, güey, ya va a haber más control, como tipo ley marcial, casi así, güey, como gente, como ya está pasando, pone tú que van a dejar los chequeos de temperatura, van a dejar cosas así que antes ni te imaginabas que iba a haber en cada restaurante, gente checándote la temperatura y cosas así. Son ejemplos, ¿no? Pero cosas de las que estamos ya viviendo que se van a quedar. Sí. Güey, pues, como justo en el ámbito pues sí, de los regímenes totalitarios latinoamericanos, o sea, el siglo pasado era como, sí, o sea, lo fácil es sacar al ejército, lo difícil es que se vuelva que se regrese el ejército a las personas, una vez que ya tiene control en funciones civiles. Por ejemplo, y ya dijo el presidente que sí va a poder ya estar el ejército en la calle, por ejemplo. Por eso también creo que los medios por internet en este momento son como un lugar súper, o sea, como muy importante, y también viene como generar espacios de excepción que salgan un poco de todas esas lógicas, pero que sigan teniendo como gestionadas los mismos artistas, o sea, como esta cosa de que en el fondo lo que mantiene más seguro cualquier tipo de comunidad es que escriba su propio software y tenga su propio internet, ¿sabes? En el cual nadie puede como tener mucha cabida. Eso sí la dudo. Jaron Lanier. ¿Qué? Jaron Lanier, este güey que escribió este libro que se llama 100 razones para dejar redes sociales inmediatamente. Ajá. Este güey, como que justo le hicieron como toda una conferencia sobre la situación de que Facebook está instaurando como no internet, sino Facebook en toda África, que están en esta cosa de lanzar unos satélites que le van a dar cobertura a Facebook a todo el continente africano. Y pues Jaron Lanier dice como, güey, eso sería una mierda porque tendría el control de toda su sociedad pues sí, básicamente una corporación. Y hace como un consejo que dice, güey, yo a todos los jóvenes programadores de Etiopía o cualquiera de estos países que más vanguardistas en África, el consejo es que escriban su propio software, o sea, que tengan internet en sus términos. Pues, no sé por dónde se me vinieron muchas ideas a la mente,
no sé por dónde empezar, pero definitivamente, primero es complicado, güey. Segundo, si es posible, por lo menos en un territorio virgen como quizás lo sigue siendo África, por los países que me imagino, ¿no? Porque evidentemente cierta parte de África ya tiene Facebook, pero bueno, es complicado, posible, pero el asunto es como justo, me recuerda ahora a la conquista que hubo en América, que es complicado también por el analfabetismo, no es de que sean inferiores intelectualmente, pero me refiero al analfabetismo tecnológico. Como Claro. quizás aquí también lo hubo, no es porque haya sido un pueblo inferior intelectualmente, definitivamente había muchísima sabiduría y eso es comprobable, pero como la tecnología sí tiene que ver, ¿no? En las conquistas, y esta nueva conquista que mencionas que va a haber tecnológicamente en África va a ser difícil porque pues también otra vez ahora me relaciono a los asuntos de la simbología y ese asunto que también es como instaurar, como acá en América en general lo instauraron un nuevo lenguaje, ¿no? Claro. Y como el lenguaje en sí tiene poder y esa también es otra forma de conquistar. Entonces ponle tú vas a África, ¿no? Fundación Zuckerberg. Les enseñas a programar. ¿Qué es eso, güey? Les estás enseñando un lenguaje nuevo, ¿no? Que básicamente para aprender a programar es indispensable hasta cierto punto tu conocimiento del inglés, primera. Muchas personas en África seguramente ya hablan inglés, pero bueno, conquista el lenguaje de programación ahora, porque también lo ideal sea hasta cierto punto que alguien creara un lenguaje de programación en africano, ¿no? Pero también es imposible, güey, y aquí ya me voy a detener un poco para escuchar tu opinión, también es imposible crear algo tan virgen o decir que y un poco iluso, güey, decir que te vas a salir de esta conquista que ya hubo tecnológica en el mundo, porque de cierta forma ya todos están en internet, ¿no? ¿Y a quién le pertenece internet, güey? ¿Quién creó el internet como tal, la red, la intranet? Pues el ejército de Estados Unidos, güey, entonces sí es como... Ese ya es un nivel macro, ¿no? O sea, ya de cierta forma ya Estados Unidos, por lo menos en internet, según yo, está muy difícil tener algo privado que no esté observado por Estados Unidos, güey. Aunque incluso se piensa en la Deep Web, ¿no? Que es independiente del internet, pero mucha gente dice que la Deep Web solo es un honeypot, güey, del mismísimo gobierno, para esa gente ilusa que cree que ahí hay libertad y hace cosas ilegales de todos los niveles y colores. Pues ahí nomás vas a que te agarren, ¿no? Como que confiesas ahí tu ilegalidad. Sí. Y pues sí va a ser interesante porque también pues, todo el proyecto de inversión y la influencia que está haciendo China en África, siento que va a ser como el gran debate, o sea, como de los siguientes años, como qué va a pasar como con el control de África por estas como potencias gigantes, que es súper triste al final porque pues, o sea, al final tienen todo en contra. Sí, te digo, es muy difícil que algo de así te puedas librar en cualquier región del mundo. Por ejemplo, India, güey, ya, súper dominado ya por el internet, güey, son tan adictos como cualquier otro país del mundo, güey. Ya ves, ¿no? Lo popular que es ahora ya cosas tan comunes como las que usamos de este lado del mundo, ¿no? Como TikTok en la India, güey, súper popular. También son muy usuarios de Facebook, güey, justo, ya toda la India usa Facebook. Sí, un país súper desarrollado tecnológicamente, pero creo que la India y China y esos países, o sea, como también Corea, todos ellos están desarrollando su propia tecnología y ahí es donde está yo creo que la solución a largo plazo. Creo que era un poco a lo que me refería como recordando o sea, la recomendación de Jaron Lanier, o sea, mientras más rápido en todos los países haya programadores, va a ser mejor para sus sociedades. Porque eso les va a dar autonomía. Sí, o sea, de hecho, en México, a mí me gustaría como conocer a más programadores. Pues es que, güey, también la programación en México no está tan... O sea, sí está muy avanzada, evidentemente.
no me quiero malinterpretar. O sea, sí hay gente muy avanzada como en cualquier otra parte del mundo y así. Pero la cultura en sí no está tan... Sí es muy de nicho, güey. O sea, por lo menos en mi experiencia... Sí, sigue siendo muy... Exacto, güey. O sea, en mi experiencia sigue siendo muy de nicho. Y sí hay un montón... O sea, es otro mundo definitivamente que no está tan unificado en la cultura popular. Pero de que está ahí y a todo nivel, ¿no? Obviamente. Pero sí, güey. Por ejemplo, en el arte, definitivamente hay mucho arte que usa la programación como recurso, ¿no? Como NetArt o cosas digitales y así. Sí. Pero incluso no es tan popular aún, ¿no? En la cultura popular, por lo menos del arte. Sí, y por ejemplo, no creo que sea tan legítimo, volviendo un poco en full circle al otro tema, no creo que sea tan legítimo aún, pero yo creo que definitivamente, como mencionas, esta confusión va a dar cabida a eso, güey. A legitimizar más la importancia de lo digital en todos los aspectos. Es como apretar, como pisar el acelerador en tema de los centrales que se van a hacer ahorita todas las comunidades de internet. Todo el internet como tal, así la gente... Sí. Va a haber un nuevo boom digital de una u otra forma, ¿no? Sí, para ahorita... bien o para mal. Para creación, para crítica, para todo. Yo creo que va a ser positivo. O sea, creo que sería grave estar en una cuarentena en la cual no pudiesen ni existiesen estos espacios, ¿sabes? Claro. Sí, a ver. Va a estar muy interesante si... Creo que es muy bueno. ¿Lo ves más utópico o distópico el cambio que va a haber? No, creo que estamos viviendo una distopía, no una utopía. O sea, exacto, o sea, estos cambios que mencionas que evidentemente vienen son más utópicos. Sí. Ok. Sí, pero creo que sí lo veo más así, güey. ¿Qué? Creo que es bueno para el podcast. ¿Qué? ¿El asunto distópico? Esta situación. Pues es que culturalmente, o sea, el podcast de memes habla, mi entendimiento en meme como toda la cultura popular del zeitgeist, ¿no? Como el espíritu actual. Sí. Lo viral, digamos, de la cultura popular. Todo eso es un meme, en mi punto. Por lo tanto, justo como la narrativa o todo lo popular, la cultura popular de todos los aspectos va a cambiar, el entretenimiento, la política, o sea, como literal, como en Fortnite actualizan las temporadas, güey, así la narrativa, como decías al principio, ¿no? Uh-huh. Nos alineó, así como pum, pónganse el pedo, ya se va a acabar la temporada. Exacto. Ahí viene un cambio de paradigma, ¿no? Y toda esta teoría también a través de la simulación, entonces... que eso es lo popular, ¿no? Al final, por lo tanto, yo creo que sí, el podcast de memes se va a poner más interesante también, güey. Sí, o sea, desde un punto de vista como más como de historiografía o así, creo que lo que estamos viviendo es algo como importantísimo en el sentido de como el día 2 después de la caída de Constantinopla, ¿sabes? Sí, exacto, algo así fuerte, por lo menos así se siente, güey, ¿no? Quizás para otras personas. Ahora sí estoy viviendo el apocalipsis. Pues es que quizás ya se haya puesto muy aburrida la vida, no sé. Que ya te habías acostumbrado a... Porque también otro asunto es ese, güey. Ya lo he mencionado antes, pero la naturaleza es esa, güey, caótica, ¿no? Como... No, la norma no es que haya tanta... Por lo menos en la naturaleza se supone que es más caótica. Y a la gente, la norma hasta ahora era como... sorprenderte que pasen cosas, catástrofes naturales, ¿no? Pero se supone que esa es la naturaleza, así debería estar. Según la historia de la humanidad, antes esto era lluvia de meteoritos feos, güey, luego como que se ha calmado, pero ¿qué te dice? Y esto ya es como más, no se llama Edgar Allan Poe como Lovecraft, ¿no? Así como ese terror. Sí, exacto. De que, güey, ¿qué te dice que en cualquier momento no va a pasar una lluvia de meteoritos otra vez por 100 años, güey? Ajá. ¿No? Esa es la otra narrativa que pudiera venir, güey, también como dices, más distópica.
pero brutal en este caso. Es que es la confusión, güey, la que te hace esas reflexiones, ¿no? También. Sí. Que hace que cierta gente se crea conspiraciones, ¿no? Toda esta confusión de que, güey... Y gente lo hace a propósito también, ¿no? Como las personas religiosas... Güey, no me acuerdo quién dijo, güey, que... Ya ves, han salido noticias de estas cuestiones religiosas que luego hacen crisis así. Ha habido casos de que... la gente como que dice, va a ser el fin del mundo, tienen que darme todo su dinero. Verga. Cosas así, ¿no? Que han pasado antes, pero definitivamente esta vez mucha gente lo ha vuelto a hacer. Como tenemos la cura para el coronavirus, o dame todo tu dinero y yo te voy a llevar al cielo, algo así. Sí, los vivales que nunca faltan y manipulan como la confusión, eso es como la cosa más vil, ¿no? Que alguien puede hacer en este momento. Es muy terrible, güey. No, y el otro gran tema es como también la desigualdad, o sea, está cabrón, porque pues sí, va a haber mucha desesperación, como situaciones muy crueles de la gente más vulnerable. O sea, creo que me quedé pensando en lo que dijiste como hace rato, de si se vuelve como una cosa como de niveles y de ir pasando como las pruebas de supervivencia, pensando como en términos de videojuego y así, pero el campo de juego no es igual para todos, y eso va a estar, o sea, no sé. O sea, va a haber gente que, pues, si está en situación de calle, pues no mames, buena suerte, güey. O sea. Sí, eso es como otra forma de verlo. Sí, es la situación, pues, también de nuestro país. O sea, a ver qué va a pasar. Yo por eso me he mantenido como muy alejado, creo que de las noticias. O sea, como que intento dosificar mucho mi consumo de noticias, porque siento que puede ser fácilmente abrumador, pero no dejo de ver noticias porque también, pues, es fundamental. Pero, Michelle, ¿tú qué piensas de la protesta? De cómo se tiene que articular formas de organización y protesta social ahora que pues desaparecen cosas, hablando un poco como de lo que te había dicho de antes de que fuera la cuarentena y se declarara como todo la crisis sanitaria, era como el movimiento feminista. Yo estaba como impresionado de la fuerza que adquirió, o sea, como eso. O sea, no sé, te lo pregunto un poco porque creo que tú eres mucho más nativo de internet. Sí, tengo una opinión ahí. Sí. Definitivamente se va a tener que adaptar, como dices, la forma de la protesta porque pues justo se presta para muchas cosas de control, como te mencionaba. En este caso, pues sí, por ejemplo, antes de esto se nos podría olvidar, pero acaba de pasar el 8 de marzo, cosas así que mencionas feministas, pero de repente pues ya podría verse que es otra forma de control que ya le gustó a la gente, me refiero a los élites, a los fácticos, poderes fácticos, y decir, güey, pues mira, se dieron cuenta que nadie destruyó el ángel y así, ¿qué tal si dejamos este tipo de control relativo que teníamos, ¿no? Entonces, definitivamente no se resolvió la lucha feminista, pero sí se calmó, como mencionas, de una forma u otra la narrativa forzó a que cambiara esa forma de protestar. Pero bueno, ¿cómo va a cambiar? ¿Y qué se necesita? Yo creo que se necesita unión, justo despertar de esta confusión que a la vez lo que lleva es como una pasividad y se calma, ¿no? La actividad de una forma u otra, quieras o no, porque justo es hasta cierto punto prioritario resolver qué vas a comer el próximo mes y tu trabajo y así, y ya después te preocupas de cierta forma por preocupaciones ya más sublimes, ¿no? Ya no tan superficial, tan más bien primitivas como sobrevivir y comer.
Entonces, ya una vez que se resuelva eso, quizás ya no regresamos más bien a eso. Como ya no vamos a regresar a la misma realidad, se va a ver adaptada la manifestación, la protesta de ella, de todos esos asuntos que sí podemos seguir intentando resolver, luchando. Y quizás pone tú, yo creo que algo que va a pasar, y si ayuda a la aceleración esta, es de que evidentemente pues si se dieron cuenta que el internet es muy importante, bla bla bla, entonces ya más ojos en el internet. ¿Y qué hace más ojos en el internet? Quizás desde hace tiempo, ¿te acuerdas que ya querían hacer sopa y todo esto de regular el internet y la libertad de expresión? Sí. Pues güey, es que justo hay otros países donde ya está, ¿no? China. Entonces según este periodista que mencionaba antes, güey, es un ejemplo de qué pasa con el control después de estas crisis, de estos shocks. Es que justo volteas a ver a lo que puedes rescatar, y creo que también eso es un macro de lo micro que debemos de hacer, de cómo decir, güey, pues justo analízate, después se supone que debes de haber como evolucionado después de esta crisis como organismo, como persona. Yo creo que eso también se supone que debería pasar en el macro, ¿no? Como sociedad, como planeta hubiéramos mejorado, pero al parecer no va a pasar así. Va a haber más quizás como distopía que mencionas, y que hacen como las narrativas fácticas y así. Es como, por ejemplo, pues sí, nos gustó esto de regular los aeropuertos y así, pues dejémoslo. Entonces, ¿a qué voy con el internet? Que desde antes ya querían hacer sopa, ¿no? Y regular el internet. Ya hay países que los tienen en China. Y por ejemplo, algo que ya está pasando con esto es de que este periodista dice como que en China es más autoritario, y todo esto tiende a llevar a la autoridad hacia allá, lo autoritario. Entonces podrían decir como, güey, vean, en China ya es un ejemplo a seguir porque sabe resolver más ese tipo de problemas, dejemos el estado más controlado así, y en el internet China ya está así, güey. Claro. ¿No? También en otros aspectos las como cámaras de reconocimiento facial como para darle seguimiento a los casos de COVID y pinche como rastrear o sea, como el teléfono celular, el smartphone es como una extensión de control del Estado chino, y los chinos no lo ven como algo malo. O sí, güey, porque justo las protestas se han tenido que adaptar, que es un poco también para lo que iba. Las protestas se han tenido que adaptar debido a ese control. No es que han solucionado cuestiones que seguimos luchando acá también. Las siguen también luchando allá. No es que no sean mejor ese control en internet y la gente no se queja. Solo se queja de una forma distinta. Quizás en las calles no tanto. Aunque sí, porque también antes de esto del coronavirus estuvo lo de Hong Kong, ¿no? Manifestaciones y así. Claro. Pero justo, ¿qué hicieron? Dijeron, no pudimos salir a las calles, y ahí he visto que hay protestas, y la otra vez también lo mencioné en ¿cómo se llama, güey? Animal Crossing, güey, ¿no? Ah, sí, claro, sí. Eso es a mí lo que creo que ahí viene más el asunto, como las esferas y las plataformas van a ser los lugares donde la cultura de la protesta, la cultura de los intercambios sociales, la cultura de las conversaciones va a suceder. Porque, o sea, una pregunta, en el último mes, en comparación a antes de que fuera la pandemia, ¿cuántas veces salías como entre semana a platicar con tus amigos, a intercambiar ideas, a construir? Y ahorita, ¿cuántas y con cuántas personas? Sí, o sea, ese contacto se ha perdido, pero no podemos, a lo que iba, que es que hace la gente, va a evolucionar esa comunicación y tiene que despertar las personas, yo les diría, güey, y también obviamente para mí es como despertar de esta pasividad personal, y recordar la situación en la que estábamos, güey, ¿no? Recordar también tus propios intereses personales, que quizás mucha gente se le olvida, y hay crisis existenciales y así, ¿no? Claro, sí. Esa es una cosa que siempre me repite un amigo que o sea, ha pasado por muchos problemas. Me dice, güey, es que eso pasa como en los momentos de crisis. En los momentos de crisis se destapa la coladera. Pero tú decides si como le enfrentas. Yo creo que el primer paso es a través de sentirte completamente
sin un norte, y eso es la confusión, y creo que a través de asumirla es como la resuelves. Pero sí, o sea, es muy importante que no te... Es que justo es otro asunto, güey. Sí hay gente que busca el escapismo, ¿no? Y hay muchas opciones así ahorita, que eso es algo de lo peligroso también, o sea, que hay mucha gente que prefiere evadir la realidad durante estas situaciones, güey, y no sé, incrementa las adicciones o... Sí, lo que pasó en Monterrey, ¿no? Pierdes el tiempo más... Y hay gente que se aprovecha de eso, güey, de que... Pues los medios, ¿no? Por ejemplo, con el exceso de información y cómo pueden aprovechar esta confusión con exceso de información para no sé, cosas desde marketing hasta propaganda política, ¿no? Sí, está cabrón eso. Sí, el escapismo, pues sí, o sea, si quieres evadirte... Y también eso es otra cosa que he visto, como con mi círculo más cercano de amigos y familia, como es con los patrones y las formas y los rasgos que tú decides comentar ahorita, se van a pronunciar muchísimo. O sea, si antes de esta cuarentena y de todo este proceso estabas chupando mucho, pues ahorita vas a chupar más. Y no es como que se te va a quitar, güey, cuando... Exacto. O sea, es posible, obviamente es posible, güey, tampoco que sea como un juicio moral o ético, sí. Pero sí es posible. Pero sí está comprobado que eso es posible también, que se te quede todo lo malo y ahí es lo que se necesita, como darte cuenta de esto, tomar disciplina y que no se te olvide dónde estábamos, ¿no? Antes, porque pues sí, al parecer aprovechan eso, la confusión creo que justo necesita ser usada para bien en todos los aspectos personales y también globales, ¿no? Sí. Pues eso, Michelle, ese era como el gran tema que yo he traído en la cabeza últimamente. Y sí, definitivamente me relaciono con el tema, como te darás cuenta, que creo que es algo que está muy, muy, muy presente. Sí, pues sí, es el plot en el cual andamos todos, ¿no? En este momento. Sí, lo que quiero ya es... Pero es que ¿cómo sabes también cuando ya se acaba, ¿no? Porque también lo que quiero ya es que se acabe, güey, pero ya no significa volver a la normalidad, eso que se acabe, güey. ¿No? Sí, es como, sí. O sea, ¿cómo sabes que se acabó ya? Es como una borrachera donde chocaste, te levantas y tal vez ya no tienes 2 dedos o algo así. Pero como que todavía no me veí la mano, o sea, y no sé si... ¿Me entiendes? O sea, como... Sí. ¿Cómo saber que ya terminó? Sí, güey, sí es una locura. Entonces, ¿con qué te quedas, güey, de hasta ahora? ¿Con qué te has quedado de esta...? Creo que es un proceso de transformación súper importante y creo que hay que asumirlo como tal, y porque creo que va a ser como cuando la generación pasada hablaba, creo que va a ser como cuando mi papá hablaba como con sus abuelos sobre la Revolución Mexicana o sobre un momento puntual de cambios drásticos. Creo que lo que se construye en este periodo, que el peor escenario que yo he escuchado es que dicen que que no se va a regresar a la normalidad como la entendíamos antes de que pasara esto, como en 2 años. Esa es la peor. Lo más próximo a regresar a algo similar. Ese ha sido como la noticia a partir de noticias de internet que no creo que tengan demasiado respaldo, pero esa ha sido como la peor opinión que yo he escuchado, que como serían como 2 años en lo que se restablece a como estaban las cosas anteriormente. Y pues creo que es como un momento de transformación súper cabrón, o sea, como muy, muy, muy profundo. Y pues eso, o sea, como ser responsables de ese contexto histórico. Como individuo, ¿no? Porque pues no manches, o sea, sí. Como que siento que también algo que he detectado mucho que sucede es como todo me afecta más. O sea, cualquier cosa, sea positiva o buena, o sea, positiva o negativa, me afecta más de lo que normalmente yo creía que me afectaban antes, ¿sabes? Pero es que también yo creo que es por este motivo del escapismo. O sea, definitivamente todos estamos, o sea, de este escapismo como que hay una oportunidad ahorita, porque definitivamente todos estamos pasando por algo, ¿no? Definitivamente. Entonces,
yo creo que es más importante darte cuenta que como despertar, güey, de una u otra forma, no sé cómo decirlo, güey, pero este escapismo de poder decir, güey, justo, como quererte rendir, güey, ¿no? Como esta confusión y depresión que puede traer. Y decir, como, pues, te da cierta comodidad, yo creo, eso, ¿no? Como el poder usar excusas para valer. No hay excusas, güey. Es que justo a lo que ves, no hay excusas porque todos estamos pasando por lo mismo, güey. Exacto. Sí, o sea, creo que eso es muy propio como de la conciencia que estaba antes, que era como esta, bueno, antes me refiero a que creo que es un momento como de pensar en términos colectivos. Exacto. Y creo que esa forma de pensar en términos colectivos va a ser como un poco la solución, como acercarte cabrón a las personas que son importantes, a no como segregarte, a no, eso, como... Es que se presta a lo que voy, ¿no? Como para huir de todo esto, güey. Como intentar escapar a donde todo... Es nostalgia, ¿no? Pura, como intentar escapar a donde todo estaba bien, pero date cuenta que no, güey, había muchos pedos. Acuérdate de esos pedos en los que estábamos y a seguir, güey, con esos problemas justo como cuando antes, güey, pero no por comodidad, sino más bien como a resolver e intentar que las cosas sigan siendo mejor, güey. Nomás que cambiaron unas cosas más y ahora hay quizás solo que adaptarse o morir. Sí, y eso sí es una situación cabrona, la verdad, pero está chido, creo que es como un reto que nunca se nos va a olvidar. Creo que es como un momento histórico súper interesante y creo que hay que pasarlo como una comunidad que se tiene que rearticular, sobre todo la comunidad artística, y creo que sí, se van a volver preciadas las plataformas de internet que sean críticas. Sí, importante, exacto, recuperar cierto interés por esa narrativa y por lo tanto criticar esa narrativa en la que nos encontramos, quizás también adaptarse y ahora hablar de lo que está pasando también. Y no sé, me recuerda esta frase que dice: no puedes controlar el mar, pero puedes aprender a surfear, güey. Y es eso, ¿no? Como pues, adaptarte a las olas, güey, saber navegarlas, incluso disfrutarlas, güey. Pareciera que no hay tiempo para volver a sonreír o cosas así de cursis, güey, pero pues, es lo que somos, ¿no? Como regresar, o sea, esa humanidad no perderla, güey. También hay gente que se le olvida esa parte y se vuelve más mala. Sí, justo yo creo que es un proceso también como de mucha empatía, como la gente Exacto. que antes de esta situación sufría, ahorita va a sufrir mucho más porque, digo, o sea, creo que tengo que ser también objetivo y claro en esto, o sea, es una situación de privilegio poder también ahorita estar hablando contigo de la situación, de la condición del arte y todo esto es un privilegio absoluto. Totalmente. Y creo que vamos a necesitar mucha empatía como sociedad. Importante eso, güey. Entonces, pues, güey, solo queda seguir teniendo discusiones. Entonces, creo que ha sido bastante fructífero, güey, como importante poder hablar con alguien y seguir hablando. Eso es a lo que voy, pues, o sea, seguir teniendo conversaciones con amigos y así, como decías, quizás ya no es posible ir 3 veces, 4 o toda la semana a casa de tus amigos, güey. Uh-huh. Pero adaptarte también a eso y seguir teniendo esas discusiones, conversaciones y comunicación, güey, de una forma u otra. Sí, yo sí todo el día estoy hablando con amigos. Chingón, güey. Entonces, y eso me ha te funcionado. adaptaste rápido, güey, ¿no? Pues al principio en casa de mi abuela, no, sí puedo decir que le pegué al PlayStation como pinche loco un rato. ¿A cuál, güey? Sí me aliené. ¿A cuál? Estaba jugando The Witcher. The Witcher 3, un juegazo que puta, te da para neta perder la cabeza un rato. Ese nunca lo he jugado, güey. ¿Es open world? Pues, no. Como Es el Dead como, Rising, güey. es más No, el bien Red como, Dead Redemption. Ah, exacto, sí, es mucho más parecido al Red Dead Redemption. Pero ese sí es open world, ¿no? El Red Dead. Sí.
No. Pues, ¿no? Witcher también es como mundo abierto y esa es una cosa gigante y como Exacto. que tiene The Witcher es mundo abierto, entonces. Ajá, sí. Qué chingón, güey. ¿Y la serie, güey, te gustó? También escuché que estaba buena, güey. 2, 3, creo que ya soy como de esta gente purista del juego, entonces... Es que lo han intentado tanto y no les ha salido, güey. Como Pero hacerlo sí, de los cómics. o sea, está buena, pero el videojuego es 3000 veces mejor. Pues sí, es como un videojuego, definitivamente no puedes comparar eso. No. Pues sí, eso. En los cómics y las adaptaciones de Marvel, yo creo que esa es la diferencia, que el cómic lo leíste en 2D y ya la película es 3D, güey, pero querer bajar, y por eso creo que no ha funcionado todo lo que han hecho quizás con las películas y los videojuegos de ese tipo, ¿no? Como querer llevarlos al cine no funciona igual que en los cómics, porque pues, güey, como bajas una cosa interactiva y así a un 2D donde es muy pasivo el consumo, güey. Sí, y también como el medio nativo de Marvel, pues fue el 2D, y pues se volvieron genios del 2D. En el 3D, pues son ahí alguien que no para de sacar cosas, güey. Pero, güey, a la gente le siguen mamando, güey. Yo creo que es por lo mismo, porque como que de cierta forma sí evolucionó y atribuyó a la... Más bien es eso, yo creo, como que atribuye y aporta algo más a la narrativa del multiverso ese, güey. Sí. Y sí le ha ido bien a que evolucione la historia y así. Sí, pues sí, son un imperio. Y hay un ping pong, ¿no? Ahí entre los cómics y las películas con la narrativa, o sea, sí es continuo. Pero bueno, güey, otro tema muy amplio. Entonces solo me queda más que agradecerte, güey, por tu participación en este episodio. ¿Algo más que quieras decirle a la gente? No, a mí también un gusto platicar y saber de ti, Michelle. Estaría chido luego echar una chela virtual. Sí, no, una de verdad, eso estaría muy cabrón. Sí, bueno, lo mucho más pronto mejor, posible. ¿No? Definitivamente va a ser posible, pero ya que sea más rápido. Sí, güey, a huevo. Pues te mando un abrazo muy fuerte, eso. Igualmente, güey, ¿alguna canción con la que quieras cerrar el podcast? Siempre pregunto eso. Sí. Dance with the Devil. Es la que es electrónica, acá súper buena. Sí. Esa me gusta, güey. Esa, perfecto, entonces muchas gracias de nuevo, Javier. ¿Dónde te puede seguir la gente, güey? Pues sobre si todo quieres, ¿no? A lo mejor no quieres, güey. Pues sí, en mi Instagram. ¿Cuál es, güey? Es @javier.good. No, ¿cómo estoy en Instagram? Güey, te digo, lo pongo en la biografía, güey, igual siempre. Pero bueno, sigan a Javier. Y si quieren platicar, platiquen. Y sigan su obra y cómo realmente también se adapta a esta nueva confusión que hubo. Síganlo, los dejamos con esta Dance with the Devil. Muchas gracias, güey. Un abrazo, güey. Bye. It's your turn to feel that pain. The gates are open. Gate 1, darkness, the world of demons. Gate 2, my guards are watching you. Gate 3, only evil lives here. Gate 4, there's no way out. Gate 5, feel the fire. Gate 6, pick up your weapons and fight. Fight! Fight! And dance with the devil!
fight me again. Fight. Fight. And dance with the devil.